todas y a todos. Vamos a comenzar este acto de presentación del libro. Mi nombre es Javier Lorenzo, soy el nuevo decano, porque hace 48 horas que he sido nombrado decano del Colegio Profesional de Ciencias Políticas, Sociología y Relaciones Internacionales de Administración Pública. Así que es casi mi primer acto oficial, aunque llevo 20 años trabajando en este colegio. Solo quería darles la bienvenida. Este es el Colegio Profesional de la Sociología también, y por tanto este libro encaja perfectamente en nuestros idearios. Es un tema el que nos ocupa hoy interesante desde el punto de vista vital, desde el punto de vista personal, psicológico y también evidentemente sociológico, en un entorno y una generación que cada vez a veces se desoye y se oculta en los medios de comunicación, y no se le trata tanto la relevancia que tiene con qué sucede o qué empieza a suceder o cómo prepararnos para esa segunda etapa. Así que hoy yo no me voy a entretener mucho y creo que las protagonistas de este acto son Carmen Núñez, que evidentemente es la autora del libro, y su compañera, que van a hacer la presentación del mismo y un diálogo, entiendo que entre ellas y también con todos los presentes. Ella es socióloga, ha ejercido por la Universidad Complutense, ha ejercido su profesión en la propiedad industrial, pero desde unos años se dedica a investigar y a explorar estos temas de la longevidad, de cómo prepararnos para esa longevidad, de cómo querernos, de cómo socializarnos, de cómo relacionarnos con nosotros mismos y también con los demás. Y sin más dilación, les voy a dar paso a las protagonistas, y yo me retiro para que ellas tengan todo el espacio para ellas. Muchas gracias, y esta es vuestra casa. Para lo que queráis, estáis plenamente invitadas e invitados en lo que os recomiendo. Gracias. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. La belleza cuesta y es la guerra. Para estar guapa hay que sufrir. El glamour duele mucho. Ser bella no es fácil. Juventud y niño tesoro, ni hablar. Vamos, para nada. Comenzamos. Mientras Carmen se sienta, voy a leer así al azar, que no lo tenía nada preparado, una frase que tiene aquí en su libro. Desapruebo la visión negativa de la sociedad sobre la vejez y me dedico a crear entornos donde las personas mayores exploren este tema sin vergüenza ni censura. Buenas tardes a todos. Pues hoy tenemos el placer de contar con Carmen Núñez, una experta en sociología y envejecimiento. Sí, vamos a llegar todos. Con una trayectoria destacada en la investigación y divulgación sobre todo lo referente al envejecimiento. Es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomada, madre mía Carmen, pero cuántas cosas has hecho, por Dios, en Nueva Longevidad y Segunda Mitad de la Vida, y especialista en perspectiva de género aplicada a las políticas sanitarias. Se retiró hace 4 años ahora de ser especialista en propiedad industrial, trabajo que dejó para dedicarse de lleno a recuperar la sociología, ciencia en la que se formó, allá por los 80 más o menos, ¿no? Tal cual. Y que haces un número, hay un número. Bueno, ahora entramos en esos detalles. Una amiga mía que no quiere que diga nada. Bueno, pues nada, si quieres no lo podemos decir así más. Allá por los 80, y que ha recuperado gracias a sus investigaciones y estudios sobre todo el tema del envejecimiento y el edadismo. Tras el éxito de su primer libro, Descubre tu verdadera edad, donde analiza el envejecimiento de manera integral, nos presenta ahora su segundo trabajo. En esta nueva obra profundiza en los temas de la belleza, el erotismo y la sensualidad de los mayores con una mirada rigurosa y respetuosa. Además de su labor como escritora, es una conferenciante habitual en ayuntamientos, instituciones y asociaciones, y participa en debates televisivos. En Castilla-La Mancha Televisión, donde ha sido entrevistada por Ramón García. Madre mía, majísimo.
En compañía, Súper sexy. sí. Con Julián estando contigo, ha escrito artículos diarios, escrito como El Periódico y Público, y ha sido entrevistada por numerosos medios como La Vanguardia Longevity, dando a conocer todos los estereotipos y falsas ideas, mitos y arquetipos que existen sobre la sexualidad y la belleza una vez flanqueada la edad de los 50 años más o menos. La lectura de este segundo libro, La auténtica sensualidad empieza a los 50, nos invita a una reflexión clave. Sensualidad, belleza y erotismo no son exclusivos de la juventud. Las personas mayores también disfrutan del sexo y del placer. Su mensaje es claro. En esta nueva longevidad podemos sentirnos bellos y sexys, sin someternos a estándares imposibles. El amor propio, el cuidado personal y la autoestima son esenciales para valorar nuestra singularidad más allá de los cánones impuestos. El libro plantea una crítica a los estereotipos que alimentan el temor a la diferencia y a la exclusión. Propone cuestionar la idea de belleza dominante y apreciar la frescura de una belleza auténtica, espontánea y libre de sufrimiento. La belleza artificial, basada en intervenciones extremas, puede perder su atractivo y su esencia. Frente a esto, la autora defiende la democratización de la belleza, un acto de rebeldía que nos invita a entrenar nuestra percepción para reconocer la belleza en lo diverso, más allá de la edad, la raza o cualquier otra característica externa. Así que para abrir el diálogo, planteamos algunas preguntas. Carmen, ¿te parece? Venga. Vale. ¿Qué te llevó a estudiar el tema del envejecimiento y dedicarte a investigarlo? Vamos a ver, yo llevo investigando el tema del envejecimiento muchísimos años. Es decir, ya cuando estaban muchos compañeros aquí, colegas míos de propiedad industrial, y ellos saben que siempre he sido deportista, me ha preocupado la nutrición. Entonces, yo arranqué con 46 años, con una crisis importante personal, y me levanté una mañana, tenía que cuidar a familiares míos que estaban enfermos, por desgracia, en aquella época, y me levanté una mañana nada ágil, fea y tomando pastillas. Yo tenía 46 años. Entonces, obviamente, yo dije, no puedo seguir así, o sea, si tengo 40 y pocos años, ¿cómo voy a estar cuando llegue a 60, no? Y realmente me asusté. Y en ese momento comencé a estudiar, tuve la gran suerte de que cayó en mis manos, un libro que se llamaba La estrategia de la longevidad, de Richard Restad. Y entonces comprendí que yo tenía que organizar una estrategia. Yo decía, tengo que plantearme cómo quiero estar con 60 años. Y con 60 años realmente yo pensé, digo, pues me gustaría llegar sexy, atractiva, que creo que lo he conseguido porque tengo 60 y more. El more son 7. O sea, que no me da ninguna vergüenza decirlo. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Quería llegar sexy, quería llegar sin tomar pastillas, solamente tomando suplementos nutricionales, y quería llegar además ágil. Y a día de hoy lo he conseguido. Han sido 20 y tantos años de esfuerzo, de leer todo lo que caía en mis manos, desde un paper a un artículo científico, a un libro de Jane Fonda, me daba lo mismo, superficial, revista, lo que fuera, caía todo, ¿no? Y entonces, así, levantándome y hincando la rodilla muchas veces porque me he confundido, tomando suplementos, entrenando, etc., pues he conseguido, digamos, llegar a una longevidad, porque yo transito la longevidad, obviamente, digamos, bastante razonable, cuidándome, ¿no? Y con ensayo-error. Y bueno, pues así es como comencé. Tuve la gran suerte de que poco antes de jubilarme, que ya estaba yo con ganas de jubilarme de la oficina, con ganas de irme porque me conocen, he sido entrenadora de indoor y entrenadora de yoga, además, aparte, he dado muchos años, así me he ganado también la vida porque el salario de la administración es bajo. Pues yo ya tenía ganas de retirarme y me comentó una persona a la que quiero mucho, me dijo, con todo lo que entiendes de envejecimiento, de suplementos, de ejercicio y tal, ¿por qué no haces un libro? Y comencé a escribir el libro. Y ese libro fue ya realmente lo que me obligó a decir, me jubilo anticipadamente y me dedico a investigar, a profundizar sobre el envejecimiento y a divulgarlo, a contarle a la gente cómo puede tener una estrategia de longevidad y cómo puede llegar mejor, con mayor bienestar, a una edad más avanzada. ¿Qué es lo que hay que hacer para realmente poder estar en mejores condiciones?
Y así fue como me fui orientando hacia ese camino. Y en tu segundo libro, Carmen, ¿por qué decidiste centrarte en la sensualidad, el erotismo y la belleza dentro del envejecimiento? Esto es un reto, porque vamos a ver, yo me defino primero como sociólogo, porque la sociología me encanta, estamos en el Colegio de Sociólogos y yo agradezco muchísimo el estar aquí, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que soy un poco heterodoxa y transgresora. Entonces, al final, transgresora desde la educación y el respeto. Entonces, yo me he dado cuenta, en el primer libro, yo hice un 360 grados, investigué completamente lo que es el envejecimiento. Desde los cuidados paliativos, el deporte, la alimentación, o sea, es un compendio global de cómo mejorar, ¿no? Entonces, me daba cuenta que hay temas que son estrellas, hay temas que la academia, a nivel académico, los investigan, y hay dinero para esos temas. Reversión del envejecimiento celular, medicina personalizada, criogenia, digamos, una serie de ámbitos que están muy potenciados en lo que es el envejecimiento, para mejorar el envejecimiento, ¿no? Pero claro, yo decía, hay temas que se comentan mucho, que se trabajan, que se investigan, y sin embargo hay otra serie de temas que no están como más callados, es decir, como más silenciados. Hay un velo sobre ellos, hay mucho mito, muchas falsas ideas, muchas falsas creencias, que era toda la sexualidad del adulto mayor, todo lo que es el erotismo, la sensualidad, que no es lo mismo, sensualidad que erotismo, y además todo lo que es el tema de la belleza del mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me encontraba con que las estructuras que nosotros, las estructuras sociales son como ese conjunto de ideas que son inconscientes y que nos filtran. Entonces eran muy erotofóbicas, es decir, silenciaban que en la vejez hay deseo, que en la vejez hay placer, que en la vejez hay ganas, que en la vejez hay belleza, que seguimos siendo personas activas. Entonces este aspecto, digamos, erotofóbico a mí me retó para decir, pues voy a escribir el libro sobre estos aspectos que están silenciados, corriendo un velo. Vamos a correr un velo y vamos a ver que realmente tus abuelos y tus padres también tienen sexualidad y también se sienten bellos y también quieren mejorar. Y también quieren estar no solamente en la belleza y en el erotismo, sino que quieren seguir trabajando, quieren estar en la vanguardia y en el cambio social. Entonces me centré en esos temas que eran, digamos, los más silenciados, por generar como sociólogo que soy un debate público que nos sirva como herramientas para poner en común lo que sentimos nosotros sobre estos temas. Porque yo ni sé más ni sé menos, simplemente he estudiado un poquito más, pero a mí me gusta el poder generar ese debate público. Por eso me centré en esos temas de momento, pero vienen otros. Oye, Carmen, ¿has tenido alguna experiencia personal o algo que te haya inspirado a lo largo de tu vida para la creación de este libro? A ver, sí, ha habido muchas aquí tengo a mi prima y ella sabe que nuestra abuela ha sido, o sea, tanto mi madre como mi abuela han sido unos pilares fundamentales, porque mi abuela era una mujer con mucha formación, bastante culta, y que le gustaba muchísimo investigar y además muy libre y muy bella, o sea, muy bella de manera natural, ¿no? Entonces esa ha sido una de las fuentes de inspiración para hacer este libro fundamentalmente, ¿no? Y luego quedo a cabello, soy estructuralista, quiero decir, los grandes sociólogos, la formación, este colegio, en los años 80, cuando yo cursé sociología, había grandes maestros, entre ellos estaban, pues, no sé, por ejemplo, estaba Díaz Nicolás, estaba Ibáñez, estaba Carmen Iglesias, Carmen Iglesias ha sido, digamos, la mentora de una de las infantas, ¿no? Estaba Joaquín Leguina, estaba Julián María Espadre, es decir, que yo he tenido profesores de altura, es decir, con un calado y con una formación fortísima que realmente forjaron mi mirada sobre la vida. Entonces mi mirada sobre la vida es una mirada que siempre procura ser, ¿cómo te diría yo?, buscar cuáles son esas ideas, esas creencias, esas leyendas inconscientes que nos están filtrando y que orientan nuestra vida hacia determinadas actitudes sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces con, no, a mí no me influyen los anuncios, no me influye la publicidad, no me influye la moda, pero a todos nos influyen, ¿de acuerdo? O sea, a todos nos marcan y nos influyen, y a mí me gusta conocer esa parte inconsciente que está moviendo y dando sentido a nuestra vida social, no individual, porque no soy psicólogo, sino a nuestra vida social, cómo nos relacionamos, ¿no? Y esas han sido fundamentalmente
mis marcajes en ese sentido. Y a mí se me ocurre, ¿cómo era tu abuela, Carmen? Nacho empieza. La hostia. Era muy culta, era una mujer atractivísima, muy libre, muy independiente, muy luchadora. Mi abuela una vez, para que veáis una anécdota, con 70 años, vivía en una pequeña pensión de viudedad y entonces nos dice un día, yo voy a empezar a trabajar. Y dije, la abuela se ha vuelto loca. Y en aquella época, que murió en el 99, Total, que él consiguió trabajar con Vicente Alexander. Trabajó con Vicente Alexander y le leía, él estaba muy viejito, le leía poemas, le transcribía poesía, le acompañaba y tal, y estuvo durante años con él, y de hecho tengo firmado de Vicente Alexander cosas de puño y letra dedicadas a mi abuela, ¿no? Que, o sea, él no era heteronormativo, o sea, entonces, pues, era una mujer que te sorprendía, ¿no? Te sorprendía continuamente, ¿no? Una mujer que se partía con 80 años, lo operan de cadera y sale andando del hospital, ¿no? Y que, bueno, no es normal, o sea, era muy gaitán, ¿no? O sea, muy gaitán, ¿verdad, Pepe? Muy gaitán. Entonces, una mujer de la que aprende muchísimo, o sea, de altura. O sea, fuera de su época. Fuera de su época, totalmente. En el prólogo, que es de un conocido gerontólogo, Diego Bernardini, se habla del concepto de nueva longevidad. ¿Podrías explicárnoslo un poquito así en términos sencillos? Sí, vamos a ver, para que sepáis, Diego Bernardini, quien no le conozca, es uno de los gerontólogos más importantes que hay ahora mismo en Latinoamérica y ya está también, con bastante influencia también aquí en Europa, ¿no? Pero sobre todo en la comunidad latinoamericana. Y él es el que ha acuñado el término de nueva longevidad. Nueva longevidad, vamos a ver, nosotros es un poco hablar del envejecimiento, pero llamándolo de otra manera, ¿no? Y se trata de conseguir que nosotros vamos a vivir 30 años, estamos viviendo 30 años más que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres y cualquier otra generación. O sea, fijaros lo que es, cualquier otra generación que haya habido en cualquier civilización no vive como nosotros, a partir de los 65 no ha vivido 30 años más. Entonces, ¿qué quiere decir la nueva longevidad? La nueva longevidad supone que en esos 30 años la persona, aunque se jubile, tiene una serie de retos y tiene una serie de desafíos que tiene que afrontar. Entonces, ya no vale jubilarte y decir me voy a la petanca o me voy a la sevillana. No, vale que hay mucha gente que quiere estar en la vanguardia, quiere estar en política, quiere estar en la Gig Economy, que es trabajando, quiere estar divulgando o quiere estar en actividades verdaderamente trascendentes para la sociedad, igual que la hace la gente madura y la hace la gente joven. Es decir, queremos estar considerados al mismo nivel, no como gente ya de retiro en donde estás separado no solamente del erotismo, de la sexualidad, sino de trabajar y de ser útil en la sociedad más allá de cuidar a los nietos o de bailar una sevillana. Y entonces, nueva longevidad supone esa construcción, ese repensar y ese reelaborar cómo vamos a vivir estos 30 años que estamos viviendo y que tenemos entre manos. Pero fijaros bien, os quiero decir una cosa, y esto viene a colación y nos afecta a todos. La nueva longevidad parte del análisis de lo que es el baby boomers. La generación baby boomers es una generación, es mi generación, es la generación que tiene una esperanza de vida. Las mujeres tienen 86 años de esperanza de vida y los hombres 82. No os asustéis los hombres jóvenes, cuidado porque esto está cambiando. Pero a donde quería llegar es que la esperanza de vida, tal y como los investigadores ahora mismo señalan, gente, por ejemplo, María Blasco Margüende, la habréis oído últimamente, que es una de las investigadoras del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que hay aquí ahora mismo, pues ella tiene un libro que se llama Morir joven con 140 años. Quiere decir que las esperanzas de vida del ser humano es de hasta 120 años, es bastante razonable. Y se cree que ya ha nacido la persona que va a vivir hasta los 120 años, las personas que van a poder vivir hasta los 120 años. Pero he leído un paper hace relativamente poco, un artículo científico, que está avisando de que la esperanza de vida se ha frenado. ¿Por qué? En las nuevas generaciones. Porque la vida que llevan, es decir, la alimentación,
la comida procesada, ultraprocesada, la falta de ejercicio, el sedentarismo, está haciendo que esa vida, esa esperanza de vida, empiece a cortarse. Y esto es preocupante. Por eso de ahí que mi target, aunque ponga 50 en el libro, es un target de ser pedagógico y comentar a nuestros jóvenes, a nuestra gente joven, que se tiene realmente que cuidar de una manera muy seria si quiere llegar en buenas condiciones a la última etapa de la vida. ¿Por qué? Porque el envejecimiento, sí o sí, hoy por hoy, tal y como está la ciencia, es decir, el envejecimiento celular y el envejecimiento orgánico comienza sistemáticamente a partir de una determinada edad. Y es inexorable. Es decir, tengo amigos jóvenes que entrenan conmigo en el gimnasio y me dicen, 30 años, yo voy a llevar, igual que estoy ahora. Y yo le digo, amigo, no, porque el viejo, aunque ya llama a la puerta, y tú intentas frenarle, pero el deterioro celular y orgánico, hoy por hoy, aunque se está investigando la reversión celular, hoy, por lo menos la gente del barrio, nosotros, es decir, los de clase media para abajo, no tenemos las mismas posibilidades que está teniendo la gente más pudiente, que está pues ahí con transfusiones, con células madre, etcétera, que podrá ser realidad, pero hoy por hoy no lo es. Con lo cual el envejecimiento existe y hay que prepararse desde muy joven para que esa esperanza de vida no continúe disminuyendo. Precisamente te iba a preguntar eso. ¿Por qué titulas al libro La auténtica sensualidad empieza a los 50? ¿Es a los 50 o no es a los 50? Que me queda poco. Entonces quiero ir haciéndome un calendario a ver si... Vamos a ver. Me lo voy a pensar. ¿Está la línea en los 50? ¿No está? No. Vamos a ver, os he dicho antes que era un poquito heterodoxa y transgresora, ¿no? Y lo soy. Esto es un guiño al estereotipo. Es decir, sabía que todos ibais a pensar, hombre, Carmen, que a los 20 se está mejor, que a los 30, a los 40. Pues no. O sea, no. Vamos a ir en contra, o sea, vamos a ir un poco en contra del estereotipo. Es decir, todos tenemos en la cabeza la idea inconsciente de que cuando se es joven se tiene una mayor potencia, una mayor fuerza y un mayor disfrute. Pero el placer, la sexualidad, las ganas y la vitalidad se pueden mantener aunque tengas un envejecimiento, ¿de acuerdo? Entonces esto era una especie de guiño al estereotipo. ¿Por qué? Porque, mirad, uno de los nuestros, el gran Ortega y Gasset, hablaba de las creencias, ¿no? Entonces, nosotros no sostenemos las creencias. Esto es un error. Las creencias nos sostienen a nosotros. Es decir, las ideas, los pensamientos inconscientes, están dentro de nosotros y no nos damos cuenta. O sea, nos influyen, nos llegan de alguna manera, ¿no? O sea, nos llegan... en ese sentido, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta de que pasada la franja de los 50 no nos pueden separar, ni divorciar, ni aislar de todo lo que es sensualidad, erotismo y belleza. Y luego, honestamente, para mí, y desde mi experiencia personal ya, y en charlas que he tenido con gente en los ayuntamientos y en los pueblos, etc., hay una cosa que creó Lars Thorson, que es la gerontotrascendencia, que quiere decir que a medida que vas cumpliendo años te vas dando cuenta realmente de que la vida es finita, de que hay que entregarla en algún momento. Yo tenía un primo, el hermano, que decía a mí que vengan a arrebatármela, pero de cualquier manera te das cuenta de la brevedad y que desdramatizas los problemas, comienzas a darte cuenta que es preferible disfrutar todo lo que puedas dentro de un disfrute, como decía Epicurio, de placeres naturales y razonables, ¿no? Sin pasarnos a los extremos, y yo creo que esa trascendencia la va dando los años y un conocimiento, digamos, más situado, una experiencia, una prudencia, ¿no? Epicurio decía, es imposible, si llevas una vida honesta, prudente y justa, es imposible que no lleves una vida placentera, ¿no? Y entonces yo creo que realmente ese momento de la trascendencia, de darte cuenta de que la vida hay que entregarla, te hace disfrutar mucho más de los momentos de la vida y de todo lo que nos ofrece y de la suerte que tenemos de estar vivos un día más. Bien. Por eso se llama así el libro. Perfecto. Sensualidad y erotismo. ¿Qué diferencia hay? Este es un tema
que yo espero que ya después del libro y ya con las entrevistas por radio contigo No hagas spoiler, Carmen. ya sé que de esto yo muchas veces me he dado cuenta, no sé si a vosotros os pasa, pero o sea, ¿conocéis la diferencia entre sexualidad, erotismo y sensualidad? ¿La conocéis? Cuando hablamos de estos temas decimos, nos metemos como un cajón desastre. ¿Es lo mismo o no? No es lo mismo, ¿verdad que no? Bueno, vamos a un poquito a diferenciarlo. Así estoy, en el libro bien explicado, pero bueno, y aquí para encima lo hablamos. Yo creo que la sexualidad fundamentalmente todo tiene un nivel biológico, ¿no? Somos máquinas biológicas. Entonces vamos a pensar en nosotros como en una especie de robot, de ordenador. Entonces el Harvard es esa parte que se refiere a los órganos de reproducción, ¿no? O sea, macho o hembra, a la testosterona y a los estrógenos, ¿no? Entonces esa parte biológica, instintiva, que es la sexualidad, es la que nos une además con las otras especies, es la que tenemos ese instinto para reproducirnos y que realmente la especie continúe. Esa parte instintiva, digamos que la parte más descarnada, y más instintiva podría ser el primer nivel, que sería la pornografía, que sería, digamos, una sexualidad muy explícita, muy brusca, muy burda, y después entra el nivel cultural, el nivel de la sociología. Entra ese nivel en donde el medio ambiente en el que tú vives, las ideas de tu cultura, dónde te has formado, en qué familia, en qué clase social, en qué escuela, en qué universidad, en qué trabajo estás, empiezas a tener y conformar una serie de ideas que van dando a la sexualidad todo lo que es el romanticismo, el fetichismo, los deseos, la pasión, etcétera, que constituye el erotismo, que es una parte como más cultural, es la parte más cultural de la sexualidad, ¿no? Eso sería el software, por decirlo de alguna manera. En ese software, si tú disfrutas con los 5 sentidos, estamos empezando ya a hablar de sensualidad. ¿Por qué? Porque la sensualidad, la raíz de sensualidad es sensu, que significa sentidos, que evoluciona esa raíz a sensualities, que significa sentimientos, sentir con los 5 sentidos plenamente. Entonces, si tú sientes con los 5 sentidos tu sexualidad, estás teniendo una sexualidad plena e intensa, que es cuerpo a cuerpo. Pero si tú ese erotismo, esa sensualidad de disfrutar con tus 5 sentidos, lo quitas el cuerpo a cuerpo y disfrutas realmente con todo lo que la vida te da, con una puesta de sol, con bañarte desnuda en el mar, con una buena comida y junto a la chimenea, con un vino que ha pisado un amigo tuyo, un buen libro, etc. Eso pasa a ser la sensualidad, que es el nivel más, digamos, más sublime del sentimiento hacia la vida, el disfrutar de la vida. Entonces tendríamos por un parte la parte de la sexualidad instintiva, que nos une con los animales, la parte más burda, que sería la pornografía, la parte más cultural, que sería el erotismo, y la parte que ya se independiza del cuerpo a cuerpo es esa sensualidad que nos permite tener los placeres con todo lo que la vida nos oferta cada día. Y hay muy poca gente que llegue por la noche a su casa. Llegas a tu casa por la noche y dices, bueno, he llevado al colegio a los niños, he llevado al garaje, he discutido con mi jefe, he tenido que ir a la compra. Pero ¿quién llega por la noche y dice, ¿qué me ha hecho disfrutar hoy? De verdad, sensualmente. Pues me ha podido hacer disfrutar sensualmente hace muy poco tiempo el estar con un amigo enfermo en el hospital y que ese amigo enfermo me ha agradecido que esté con él y además los rayos de sol nos han entrado por la ventana y los dos juntos hemos podido disfrutar de la vida en ese momento. Y he sido plenamente feliz. Eso es sensualidad. Atreverse a disfrutar con lo que la vida nos entrega cada día, pero es algo que además está por encima de la clase social y del dinero. Es algo que se entrena, que nosotros tenemos que entrenar cada día, porque si no lo entrenamos, no somos conscientes de lo que nos hace disfrutar realmente cada día. Y eso es lo que vale la pena finalmente en la vida, y lo que la edad te termina enseñando. Yo creo que es muy importante desarrollar y entrenar nuestra sensualidad, porque ayuda mucho a llegar con dignidad a las últimas etapas de la vida, que hay que entregarla finalmente. ¡Guau! ¡Qué potente, Carmen! Recojo todo lo que has dicho. Envejecemos biológicamente. Entonces, ¿existe una edad límite para disfrutar del sexo? Vamos a ver, tanto la OMS, por ejemplo, o otros organismos,
no existe, y no lo digo yo, ahora mismo no recuerdo, lo traía en la cabeza pero no lo recuerdo, no existe una edad límite para disfrutar de la sexualidad. Pero no podemos ser unos pueriles ni ser unos ridículos, quiero decir, y no tener en cuenta lo que es el factor de cambio físico, de cambios fisiológicos, de cambios emocionales y de cambios psicológicos que se producen con la edad. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos cambios que se producen en el hombre pues tenemos la disfunción eréctil y todas las manifestaciones que tienen, desde la dificultad para mantener la erección, desde cambios en el volumen de la expulsión, desde la calidad del semen, en la mujer, molestias con la penetración, falta de deseos. Y todo eso arropado de que con la edad va apareciendo una serie de artrosis, problemas cardiovasculares, problemas, una serie de problemas que todos conocemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Con eso hay que lidiar en la última etapa de la vida, ¿de acuerdo? Y realmente tenemos que darnos cuenta de que a unos sujetos les va a afectar más que a otros. Entonces, somos un colectivo, el de la segunda mitad de la vida, que somos 10 millones de personas en España, un 20% de la población. Cada persona es distinta y le va a afectar de diferente manera. Habrá una persona que con 80 ya no llega a los 80 porque ha fallecido, y una persona que con 80 quiera seguir teniendo relaciones sexuales porque sigue teniendo deseo y sigue teniendo ganas de estar vivo y de sentir. Entonces hay que ir al caso particular para entender la sexualidad de cada uno. Pero lo normal, y lo que dicen los científicos y los que lo han investigado, es que solamente una enfermedad muy grave te retire de tener ganas de ser amado, deseado y querido. ¿Quién no quiere? Y mucho más en la vejez, que estar acompañado, querido, sentido, tocado. En la medida que cada uno pueda y con esas disfunciones y con esos, digamos, cambios que se producen, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que respetar a cada persona y hay que dar cuenta del tema particular, pero sabiendo que se puede tener ganas y deseos hasta el último día de la vida. Por supuesto que una enfermedad te puede retirar de eso a cualquiera, pero a uno mayor y a uno joven, o sea, que da lo mismo, ¿no? No hay que perder esas ganas, y yo siempre digo que además órgano que no se utiliza, órgano que se te enferma, con lo cual, por la cuenta que nos trae, vamos a utilizarlo, ¿no? Me decía el otro día, como nota de color, una amiga que, digamos, me comentó, yo soy sociólogo por supuesto, pero entiendo estos temas, y me hizo una pregunta particular. Me dice: Carmen, estoy atravesando el tema de la menopausia y realmente no tengo ningún tipo de deseo, ¿no? Entonces, claro, yo le dije que era normal y que tenía que respetárselo, por supuesto, eso lo primero, ¿no? Y que como no había una enfermedad subyacente, porque sé que no hay una enfermedad subyacente, yo la recomendaba, yo leí hace unos cuantos años ya, por allí, por los 90, en la colección La sonrisa vertical, que alguno de vosotros es una colección, la conocéis, que es, digamos, pornográfica, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que había una protagonista que, como nota de color os cuento, que ella todos los viernes a su hora y en su momento, sus baños, sus sales y su autoerotismo, ¿no? Todos los viernes, precisamente para que su músculo no le faltara. Entonces que yo le dije: pues mira, creo que debería de ponerte una cierta disciplina. Y me dijo: Carmen, siempre está con lo mismo. Me parece maravilloso, me lo voy a apuntar. ¿Y cuáles son los mitos más extendidos sobre la sexualidad en la vejez? Bueno, hay muchos, o sea, mitos en el libro cuento un montón, hay muchísimos mitos, y hay mitos, estereotipos y arquetipos, o sea... Pero bueno, aquí, digamos que como el libro se llama, digamos que parece que es más o menos como más orientada a las mujeres, sí. He tenido, digamos, el gusto de hablar de uno de los estereotipos que va referido al hombre, ¿no? Por también hacer un discurso, digamos, que nos incluya a todos, ¿no? Porque yo creo que en realidad se trata de que los géneros nos entendamos a nivel sexual, que es lo más importante, ¿no? A ese nivel en donde el entendimiento es tan difícil y tan dificultoso, tengas el género que seas, género diverso, o seas hetero, seas lo que seas, ¿no? Entonces, uno de ellos, brevemente os lo voy a contar, ¿no? Es el del viejo verde, ¿no? El viejo verde es un estereotipo muy interesante, y además es muy poco estudio académico sobre este tipo de arquetipos, ¿no? El viejo verde representa la masculinidad ridiculizada, ¿no? La masculinidad de la que uno se... el viejo verde es un señor, voy a contaros primero, Verde
Esta viene de viridis, que significa vigor. En latín significa viridis el vigor de las plantas verdes, ¿no? Y viene de Virgilio, en la Eneida, habla de Caronte. Caronte era el barquero que llevaba a las almas al ultramundo, ¿no? Al reino de Hades. Entonces era un barquero muy viejo, pero muy potente y muy fuerte. De hecho, se le pinta con musculatura y, claro, él tiene que remar y atravesar el lago Estigia para llevar al ultramundo a los mayores, ¿no? A los que han muerto. Entonces, viridis, en esa época grecolatina, significaba un hombre mayor que tenía potencia para trabajar y que todavía estaba activo, ¿no? Entonces, realmente esto va evolucionando y llegamos al siglo XVI con Enrique IV, que es aquel de París bien vale una misa, y era un hombre que le gustaba, era un rey que le gustaba vestirse de verde, vestía siempre con calzas verdes y con tonos verdes, y se iba a Versalles con las chicas más jóvenes. Él era viejito y se iba con las chicas. Y entonces allí lo de viejo verde empezó a decir, bueno, los viejos verdes tal, y a partir del siglo XVI evoluciona ya en plan negativo, no como una persona potente y fuerte, viridis, sino como una persona que es un rarito, es decir, ¿cómo es que un viejo tiene ganas de tener deseos sexuales y le atraen las chicas jóvenes? Daros cuenta que venimos históricamente de Cicerón con Senectute, y ya Cicerón decía que lo bueno de la vejez es que nos libraba de las pasiones, nos libraba de esa atadura de las pasiones. Pero es que también en la Edad Media también tenemos ejemplos, ¿no? de gente que hablaba de liberarse de esas pasiones, ¿no? de las pasiones del erotismo y tal. O sea que tenemos un antecedente en nuestra cultura de Occidente en donde los mayores tienen que estar retirados, incluidos los hombres, de esos disfrutes. Entonces, a partir del siglo XVII, esos hombres que les gustan las chicas jóvenes empiezan a ser ridiculizados. Su masculinidad, claro, daros cuenta que son unos hombres que se salen del estereotipo, tienen ganas de tener relaciones con gente, y además no solamente con gente de su edad, sino con gente joven. ¿Por qué no con gente de su edad? Porque las mujeres de la edad, las viejas, venimos de un imaginario muy duro. Entonces las viejas solamente podían tener relaciones, nadie las quería tener relaciones con ellas, solamente Satán. Pero para que os hagáis una idea de cómo se consideraban y valoraban en el imaginario colectivo a las mujeres mayores, viejas, que una mujer podía ser vieja con 50 años, o sea, o incluso con 40. La esperanza de vida en aquella época era 30 años. La esperanza de vida ha subido a partir del siglo XX, no antes. Pues mirad, Horacio es uno de los más crueles, es uno de los poetas más crueles hacia las mujeres, ¿no? Y tiene una cosa que se llaman epodos, que son poesías. Y tiene una, que es la poesía octava, que se llama Contra una vieja impúdica. Y os voy a leer un poquito. ¿Y pretendes que enerve mi vigor por complacerte, vieja impúdica? Montón de años que tienes los dientes negros, la frente surcada por las arrugas de la decrepitud, y como vaca rijosa despides un hedor nausebundo entre las escuálidas nalgas. ¿Piensas que me seducen tus pechos flácidos como ubres de una yegua? ¿Y tu vientre banducho y los flacos muslos que sostienen tus hinchadas rodillas? Este es un poema de uno de los importantes, de Horacio, en el 65 a.C. con Augusto. Así eran tratadas. Esto es lo que nos... Horacio es un influencer de su época y está hablando de lo que él siente hacia las viejas, hacia las mujeres viejas, y esto lo hemos arrastrado hasta hace muy poco tiempo y está en el imaginario de todas nosotras. No quiero decir que los hombres no tengan sus propios condicionamientos, que lo tienen y lo vamos a hablar después, pero esto es algo contra lo que tenemos que luchar. Y bueno, pues ahí lo dejo. De hecho, en tu nuevo libro, la belleza es otro eje clave de tu libro. ¿Cómo defines la belleza y cómo ha cambiado con el tiempo? Bueno, vamos a ver. La belleza es que es un tema, vamos a ver, lo del erotismo. Obviamente, cuando negocié con la editorial, pues... o sea, la portada tenía que ser esta, y es lo que más vende, porque ya sabemos que lo que vende, o sea, disculparme, entre comillas, culo, pedo, caca, pis, o sea, es lo que nos vende, ¿no? Pero la belleza es un temor.
O sea, la belleza realmente, el etos estético es muy importante. Daros cuenta que la mujer ha sido siempre valorada, deseada, querida, amada, colocada en un puesto de trabajo a través de su imagen estética. Es decir, la estética es tan importante que ya se forja en la época grecolatina y estos influencers que yo os hablo, es decir, influencers como pueden ser Fidias, Polícleto, Pericles, todos ellos están construyendo un canon. De hecho, Polícleto escribe un canon que no nos ha llegado, pero sabemos cuáles eran sus elementos. El canon era que la belleza, lo que estaba dentro de la caja y era bello, es que tenías que ser joven, tenías que ser armónico, tenías que ser equilibrado, con poco peso, atlético, es decir, esas son las características del canon. Pero fijaros bien que ese canon que se forja en la época grecolatina ha atravesado todas las épocas históricas. Por supuesto que ha tenido adaptaciones al contexto histórico. No es lo mismo una mujer medieval que una mujer de Rubens. Por supuesto que se han moldado, pero las características esenciales del canon son intrahistóricas y nos han llegado hasta ahora y nos siguen influyendo. El antipeso, como dice Lipovetsky, que es uno de los grandes sociólogos, el antipeso y lo que es la juventud son claves para estar dentro de la caja y ser bello. De hecho, ¿qué es lo que pasa con la belleza? Las mujeres, o sea, el sistema lo que pretende, que es muy viejo y se las sabe todas, es que nosotras abandonemos nuestra imagen real y nos aproximamos a esa imagen ideal de juventud. Cada vez es mayor la presión que tenemos. Es una presión constante, tanto en hombres como en mujeres, para tener un aspecto físico que se aleje de lo viejo, que no muestre el pelo cano, que no muestre las arrugas, la flacidez, la tripa, lo que es una mujer normal. Es decir, y nos estamos dando cuenta que mientras que antes eran las celebrities las que estaban, digamos, en ese ambiente, ahora cada vez más las cirugías plásticas, el botox, los hilos tensores, el peeling químico, está llegando más a más personas. Cada vez más personas se operan y cada vez su imagen real, digamos, la intentan aproximar a esa imagen ideal. En el libro yo lo que digo, me lo mantengo sin demonizar nada, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero a mí me parece como más razonable configurar un canon que no tenga que ver con el de la juventud. En el libro establezco un canon en donde te digo, un canon donde valoremos, abracemos nuestra belleza, nuestro envejecimiento, nuestra belleza real y normal, sea una belleza suficiente, sea una belleza imperfecta. Rita Levi-Montalcini, que ha sido premio Nobel de Medicina, una mujer inteligente y que tiene el elogio a la imperfección, es uno de sus libros, habla que la imperfección es necesaria, está en la naturaleza y hay que aprender a valorarla, ¿no? Entonces, a mí me parece importante el que entre todos nos demos cuenta de que hay una belleza en la vejez muy distinta a la belleza de la juventud, pero que también vale la pena y que merece la pena tener en cuenta. O sea que ese es por ahí, y desarrollo todo el tema de la belleza ampliamente lo mismo. ¿Dirías entonces que nuestra sociedad tiene una obsesión con la belleza física? Totalmente. No lo digo yo, o sea, hay una obsesión verdaderamente... hemos pasado, yo creo que hay muchos autores que os podría citar porque no vale la pena que yo hable y diga, es que mi opinión no es mi opinión, el libro está fundamentado en verdad, en gente que ha estudiado estos temas y que ha hecho análisis longitudinales, investigaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Noemí Wolf, que en el mito de la belleza nos habla de cómo qué mujer no se pone delante del espejo y realmente dice, bueno, quiero ser más guapa, más delgada, más joven y más flaca, ¿no? O sea, todas realmente nos filtran en ese sentido, ¿no? Y además de haber una obsesión, estamos entrando, como hemos pasado las mujeres del discurso feminista, del ámbito de la esclavitud doméstica, hemos pasado a lo que es el ámbito de la esclavitud de la belleza, ¿no? La belleza muchísimas veces nos hace mucha tiranía. Y tenemos además, sus grandes, digamos, papas, que son los cirujanos plásticos, tenemos a sus promesas de eternidad a través de la cirugía, tenemos a sus ángeles, que son las cremas, etc. Es decir, tenemos todo un ritual, una demiurgia de la belleza muy importante, ¿no? Y además de estar obsesionados, es que sin darnos cuenta, las mujeres vamos a la guerra. Y yo os lo voy a demostrar ahora con unas cosas que os voy a contar, que he investigado ya a posterior del libro. Me he dado cuenta que son frases que he cogido de muchísimos anuncios publicitarios, que no quería cansaros con imágenes y yo estar pendiente además. Pero las mujeres pasados los 50 vamos a la lucha, entramos en un periodo de guerra y os lo voy a contar. Mirad,
las mujeres, estas frases que yo os voy a contar están cogidas de publicidad, de anuncios de publicidad, ¿no? Mira, dice, voy a leer algunas, para que veáis cómo nos naturalizan y nos hacen creer que esto es natural, porque lo grave es que esto, nosotras decimos, pues es lo natural, ¿no? Por ejemplo, declara la guerra a tus arrugas, tu arma secreta contra las imperfecciones. Vence el frizz de tu pelo y consigue un cabello perfecto. Tu lucha contra las manchas comienza aquí. La batalla contra las arrugas comienza ya. Elimina las manchas y conquista la perfección. Tu escudo contra el daño solar. Vence la fragilidad y fortalece tu belleza. Defiende tu piel y gana la guerra contra el tiempo. Pero son muy listos los publicistas. Entonces ellos, bueno, esto empezamos a creernos, empezamos a ir a luchar y bueno, vamos a intentar no ser viejos y tal. Pero se dan cuenta, vamos a seguir profundizando y vamos a seguir intentando dar una base científica a esto. Vamos a dar una base científica. Entonces hacen otros anuncios y dicen, probado clínicamente con resultados visibles. Innovación dermatológica para tu belleza. Resultados respaldados por la investigación y la ciencia. Tecnología avanzada para el cuidado de tu piel. Fórmulas científicas para una transformación total. Estudios clínicos que avalan cada uno de nuestros productos. Belleza basada en la evidencia científica. Fijaros bien, lo que han naturalizado, le dan una base científica y entonces tú ya te lo crees. Dices, joder, es que tengo que ir a por ello. O sea, es que yo no puedo ser así de fea, es normal, con estas ojeras, con este pelo, con esta tripa, con esta falta de músculo, ¿no? O sea, ¿cómo me van a querer a mí? Pues sí, te pueden querer, y el que no, como yo le digo, como dice mi café, que un es. Bueno, pero convivimos en esta guerra, convivimos con la guerra, el ámbito científico y la magia, amigos. La magia siempre existe. A mí que me encanta, porque cuando te dedicas a analizar estas cosas te quedas pasmado, porque dices, bueno, yo es que no sé cómo me he creído tantas cosas hasta ahora. Total, que ahora me dicen cualquier cosa y yo digo, espera, ¿verdad? Mentira. A ver, bueno, es lo que te da la sociología, te hace un poco poner en duda todo, ¿no? Entonces viene esta otra parte de la magia, ¿no? Que dice, belleza al instante, resultados que impresionan. Transforma tu piel en minutos. Efectos visibles desde la primera aplicación. Rápido, eficaz, impecable. Tu solución express para una piel perfecta. Eficacia comprobada en tiempo récord. Cremas que actúan mientras tú duermes. El poder de la cosmética al instante. Entonces, pero bueno, o sea, entonces yo hablo con la muy y no, sí, me dice la amiga, no, sí, yo sé que no hace tan rápido, pero bueno, yo me la compro porque por si acaso, pues te lo has creído, por si acaso, te lo has creído y encima está la base científica, ¿eh? Lo dicen los científicos, amén, que estamos en una carrera, sociología de las mejores que hay aquí, lo digo para la gente joven, ¿eh? De las mejores porque te ayuda a pensar y entender, da sentido a la vida social, da sentido, te hace entender cómo funciona la vida social y la sociología. Perdón que os dé este mitin ahora, pero es que es una María frente a las ciencias como la matemática, la biología y tal, pero es una ciencia maravillosa que te permite entender desde otro ángulo la vida y además como ponerte arriba y decir, me voy a quitar los prejuicios, que nunca te los quitan, luego dices, jolín, tengo muchísimos, pero te ayuda un poco a quitarte como esas falsas creencias y esos mitos, ¿no? Bueno, que yo me enrollo mucho. Sí, pero no pasa nada, estamos encantados, Carmen. Vale. ¿Cómo afecta esta obsesión a los hombres? Esta pregunta es súper interesante y además me encanta que me la hagas porque de verdad que mirad, yo creo que un discurso de género, el discurso de género feminista, yo creo que los hombres se habéis dado cuenta que cada día está cambiando más, es decir, que un discurso en donde no se incluye a todos los géneros, al género, digamos, a los hombres, a las mujeres y a cualquier género diverso, es un discurso que no tiene sentido, no lo tiene, ¿no? Entonces, a los hombres, por supuesto que los hombres están condicionados por los estereotipos, por estas falsas ideas y por estos mitos y estos tabús, igual que las mujeres. Lo que pasa es que en otro sentido, mirad, para que, así brevemente, para ver si puedo, para que os hagáis una idea. La mujer, como os he dicho antes,
siempre se nos ha valorado por la imagen, por el aspecto físico. Desde Freinet, o sea, el mito de Freinet, yo no sé si lo conocéis, pero bueno, no lo voy a contar porque si no me enrollo mucho por ahí. Pero desde la época grecolatina siempre se nos ha valorado por la apariencia física. ¿Esto qué ha generado? Ha generado una categoría psicológica que es la de la comparación. Las mujeres siempre se han comparado. ¿Cómo? Ellas mismas con ese canon ideal, fuera el que sea, siempre con el canon ideal, con esa belleza ideal. Tú dices, bueno, ¿me parezco o no me parezco? Ojo, parece que no, parece que soy un poquillo fea. O sí, soy muy guapa y no me importa el canon. Se ha comparado su imagen ideal con la imagen real, ¿de acuerdo? Después se ha comparado con las otras mujeres. El elemento de comparación con las otras mujeres es muy importante. ¿Por qué? Porque ha generado un elemento muy importante que es la rivalidad entre las mujeres, que ha impedido muchas veces la sororidad entre las mujeres, es decir, el trabajo en equipo entre las mujeres. Fijaros si es importante. Y luego está esa comparación con el hombre. ¿Me mira o no me mira el hombre? Y aquí entra el condicionamiento del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está condicionado por otras cuestiones. Históricamente, ¿cómo se le ha valorado? Que traiga dinero a casa, que vaya a la guerra, que proteja, que sea fuerte, que no llore. Y esos no son condicionamientos para el hombre. Habrá hombres que no quieran estar condicionados de esa manera y que digan quiero ser más sensible o de otras formas. Ellos también están condicionados. Y hoy en día están igualmente condicionados por la belleza y por la presión de la belleza estética, por el etos estético, como estamos nosotras. De hecho, cada vez hay más hombres que quieren estar guapos, que utilizan cremas, que van a hacerse la depilación, que les cuidan el peso, que quieren estar musculosos, que si no tengo músculo no soy atractivo. Están condicionados igual. Cualquier género en esta sociedad en la que vivimos está presionado por por esta sociedad que realmente busca ese consumo y ese beneficio y mantener esa parte de sostenimiento de esta sociedad en la que vivimos. Hablaremos después de eso. Carmen, en tu libro hablas de democratizar la belleza. ¿Qué significa democratizar la belleza? Es un concepto que está dentro de la nueva longevidad y que a mí me gusta mucho, porque yo cuando hago charlas como estas, cuando doy conferencias, al final saco a la gente y pongo a dos personas frente a frente para que jueguen un poco. Y entonces les digo, ¿qué ves de bello? Dime 5 elementos que veas de belleza en la otra persona. Y si vierais la dificultad que hay, o sea, hay muchas dificultades. Yo tengo que intervenir para que la otra persona diga elementos de la belleza de una persona normal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, yo la primera, valoro un tipo de belleza. O sea, ¿a quién no le gusta Jennifer López? ¿O a quién no le gusta Brad Pitt? ¿O ese tipo de belleza tan exuberante? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos tan acostumbrados a ver ese tipo de belleza en tantísimas imágenes que tenemos desde que nos levantamos a que nos acostamos, que cuando ves al portero de tu casa, que es un chico normal, al conductor, a la panadera, es que no siento nada, no siento, es como con la sensualidad. No tenemos entrenado el ojo para ver la belleza de la vejez y la belleza de las personas que somos normales, que somos muchos. Daros cuenta que solamente esta estadística hay que cogerla con pinzas porque es difícil de estudiar, pero se cree que solamente un 8% de la población está dentro, nace con esos cánones de atractivo físico. Guapos, de verdad, como dice el canon. El resto somos normales. Entonces, hay que tener en cuenta estos principios también, ¿no? Aunque afortunadamente para todos nosotros, más allá de estos modelos ideales, cuando uno se aproxima a las personas, está también lo divertido que es, su confianza, su forma de moverse, su forma de expresarse, otros elementos que los que no estamos dentro del canon nos favorece porque podemos tener relaciones, enamorarnos, etcétera, 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 ¿no? Pues si no sería horrible, oye, o sea, ¿qué pasaría con los que no, según el canon, no somos guapos, no? Pues no. Pues hay otros factores que en las relaciones entre los sexos y entre los géneros realmente funcionan afortunadamente para todos. Carmen, y tú como socióloga, ¿cómo valoras la belleza natural versus artificial? Yo, vamos a ver, como socióloga respeto cualquier opción personal que se haga desde la reflexión y desde el juicio crítico. Es muy peligroso para la gente joven, que ahora mismo nos estamos encontrando mucha gente joven con 20 años que quiere hacerse cirugías plásticas, pero además con una belleza algorítmica. Os voy a explicar lo que es la belleza algorítmica y metamórfica.
y hablo de ella en el libro. La belleza algorítmica es cuando una persona joven se pasa un filtro de una inteligencia artificial. Fijaros bien que los filtros no tienen en cuenta la anatomía de nuestra cara, porque los cirujanos plásticos utilizan la máscara de Masquart. Es una máscara que te ponen delante para saber tu cara cómo está separada de esa medida perfecta. Y el cirujano te dice lo que te puedes hacer o lo que no. Pero es que las chicas jóvenes no van así, van con un filtro que le ha pasado la inteligencia artificial y dicen yo quiero parecerme a este modelo de la inteligencia. Es imposible, o sea, a nivel óseo es imposible hacer esa transformación, ¿no? Y además son transformaciones muy peligrosas, con mucho sufrimiento y con mucha mortificación, es decir, la belleza tiene mortificación detrás, ese tipo de belleza, ¿no? Entonces esa sería la belleza algorítmica, ¿no? Y luego la belleza metamórfica son esas bellezas que habéis visto que los labios se engrosan, unas caderas muy grandes, un pecho enorme, que son un esperpento realmente y que ya llama la atención por lo raras que son ese tipo de bellezas y porque al ser humano le gusta visualizar como la mujer barbuda en el siglo XIX y no el hombre, o sea, esas cosas, ¿no? Entonces lo vemos de esa manera. Yo creo que cuando una persona digamos, decide transformarse y aproximarse a esa imagen ideal, o no respetar su propia, o construirse de otra manera su propia identidad, yo creo que hay que hacerlo teniendo muy en cuenta que no puede tapar, digamos, situaciones de falta de autoestima, eso es lo primero. Tiene que tener en cuenta cuál es su economía, y valorar muy mucho los riesgos que tiene esa cirugía y quién los hace. Es decir, eso también necesita de un análisis y una reflexión para dar ese paso, dónde te metes, con quién te metes y esa transformación hacia dónde te lleva, si merece o no merece la pena, ¿no? O si realmente merece la pena aceptar este nuevo canon donde la imperfección, lo normal, es realmente lo que tenemos que valorar y celebrar entre todos, ¿no? Da miedo, ¿no? Miedo, sí. Y vamos todos hacia eso, ¿eh? Porque el sistema es muy viejo, es muy pellejo y nos orienta a todos hacia eso, sí, sí. Si pudieras darle un consejo a tu yo más joven sobre este tema, ¿qué le dirías? Yo a mi yo más joven le diría que la vida es una maravilla, o sea, que abrace las imperfecciones, que abrace tranquilamente la vejez, que se cuide, que haga ejercicio, que coma sano, que guise en casa y que se dedique a amar y a relacionarse con las personas, a tener honestidad y a acostarse habiendo hecho la tarea lo mejor posible. Y si por lo que sea no ha sido muy bueno, que a veces no sé, uno no lo es, tienes la oportunidad de serlo al día siguiente. Y creo que eso es lo que realmente merece la pena en la vida, dedicarse a amar a la gente que tienes alrededor y una vez más, como he dicho antes, tener la suerte de estar vivas un día más. Para cerrar, yo sé que sí, pero ¿hay algo más que quieras añadir? Bueno, yo no voy a dejar las preguntas, pero luego quiero hacer unos agradecimientos. Yo siempre quiero terminar con una frase de Albert Camus, que a mí me gusta, de un libro que se llama El verano. ¿Por qué doy esta frase? Porque a mí me ha ayudado, a mí me ayuda. Cada vez que la recuerdo digo, ay, Dios mío, es que me gusta esta frase, venga, Carmen, ponte las pilas y para adelante, ¿no? Y la frase la digo de memoria, ¿no? Dice así, dice, en mitad del invierno más profundo, encontré finalmente dentro de mí un verano invencible. Y eso es lo que tenemos que buscar todos, nuestro verano invencible. O sea que eso es. Una pregunta. Pues podemos comenzar a realizar preguntas. Sí. Yo ya me callo y ya. Hacerme preguntas, lo que se me ocurra. Donde María ¿Quién quiere empezar? ¿Por allí, Carmen? A ver, desde aquí. Sí, adelante. Primero, agradecerte, es que me ha encantado, me he quedado absolutamente hipnotizado de verdad, porque me encantaría poderlo escuchar otra vez más para poder profundizar en todo lo que has dicho. Muchas gracias, lo primero de todo. Y yo lo que quería saber, en esta sociedad vemos una exacerbación no de la belleza, de un modelo de belleza y también de un modelo de erotismo, ¿no? Nos lo meten hasta en la sopa, continuamente en publicidad, en todo lo que hacemos, ¿no? No sé, la causa profunda, o no sé si llamarla estructural,
De todo eso, no sé si se sabe algo o puede haber una respuesta a todo esto. Sí que la hay. Vamos a ver, yo creo que hay dos causas fundamentales, hay dos condicionantes fundamentales. Uno de ellos es la economía. Nosotros vivimos en un sistema económico hiperconsumista. O sea, lo puedes llamar capitalismo, patriarcado, o sea, como lo quieras denominar. Pero la economía es muy importante. O sea, realmente... la industria del culto al cuerpo es una industria muy potente que además incluye dentro de ella a muchas otras industrias. Desde la industria cosmética, la industria perfumera, la industria farmacéutica, la industria de la moda. Es decir, son una serie de cantidad de industrias que todas ellas juntas están por encima de la industria farmacéutica, de la industria armamentística, ojo, todas juntas. Entonces, los millones de dólares que se generan es muchísimo cada año y da muchísimo empleo a mucha gente. Entonces, el beneficio, es decir, es lo más importante. Por tanto, el nivel económico es fundamental. O sea, ahí está esa presión económica de seguir consumiendo, de que consumamos y de que realmente mantengamos esta construcción social de la realidad que tenemos, ¿no? Pero es que después de eso hay un elemento importante, hay un elemento estructural. Es decir, hablar de control social a veces es como muy manido, pero el elemento estructural quiere decir que de alguna manera, si las personas están preocupadas por ser bellos, por ser atractivos, por tener un vestido bonito, por ser más guapa que la otra, por ponerme el botox, por a ver si digo más, a ver si... Realmente permite que el medio social en el que vivimos esté más tranquilo y no nos dediquemos a problemas estructurales. ¿De qué índole? Por ejemplo, pensiones. Es un tema importante que hay que tratar. Cuidados paliativos al final de la vida, por ejemplo. Es decir, la soledad de los mayores, otro de los problemas importantes. La falta de empleo en los jóvenes, otro problema importante. Es decir, los problemas estructurales no se tratan. El sistema, digamos, es muy tokenista. Es decir, el sistema lo que busca realmente es que cualquier elemento que sea disruptivo y que pueda crear conflicto lo coapta y lo convierte en algo. Por ejemplo, la palabra empoderamiento o inclusión ya no valen para nada, porque ya lo utiliza todo el mundo. O sea, ya son como token, es decir, como muestras de, como que sí, lavar la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque procura que las personas estén entretenidas en cosas pan y circo, en el pan y circo, que no se traten los problemas realmente que importan en la sociedad, el cambio climático, la pobreza que hay, la gente que cruza en pateras hacia el problema de la inmigración. O sea, todos ese tipo de problemas es mejor no tratarlos. Entonces, si tú distraes a la población en algo que nos interesa tan profundamente como ser guapos y bellos, esos otros problemas estructurales no generan conflicto. Y además, como tenemos una sociedad que es muy particularista y muy individualista, que ha fragmentado los individuos, esas uniones que había antes en función de tener unos ideales revolucionarios, ya actualmente ya nadie cree en eso. Ahora ya ni tan siquiera hay mini revoluciones hablo de nuestra cultura occidental. ¿De acuerdo? Ahora lo que hay más que nada son esas personas que están, por ejemplo, como en Greenpeace y hacen en las redes algo que se hace viral. Y entonces, eso que se ha hecho viral, cuidado con ello, a ver qué va a pasar, a ver si va a generar un movimiento social. Las personas ya no nos unimos para hacer un cambio verdaderamente de las estructuras. Y el sistema lo que hace es que incluye las cosas, las absorbe y las incluye para que no molesten mucho. Y eso es lo que hay detrás. Primero el sistema económico y luego el que las estructuras se muevan poco, no cambien mucho, no dar problemas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar a Carmen? Adelante. Vale, primero que todo, como millennials que soy, quiero agradecer que se pueda tocar estos temas y que nosotros, bueno, hablo por mí, me dé cuenta que esté haciendo bien las cosas, con el gusto al deporte, con una alimentación sana hecha en casa y con una buena socialización, sin importar la edad que tiene la persona, simplemente el conocimiento que me da, ¿no? Y dentro de tu libro, que he surcado las olas contigo, ahí hemos ido navegando, personificas, bueno, esas olas que están personificadas en tu libro, ¿no? Me es interesante y de gran motivación, y creo que para todos aquí presentes, sin limitaciones de edad, el poder entender que la vejez no puede ser un enemigo para combatir, ¿no? Y quería que nos aconsejaras
y nos dieras una visión y nos recomendaras a todos aquí presentes cómo Baudrillard explicó el nivel de la hiperrealidad, ¿no?, en su obra Cultura y Simulacro, y además cómo podemos reivindicarnos en esta etapa tan natural de la vida. A ver, vuelve a hacer la pregunta. Enséñanos qué quiso decir Baudrillard cuando habla del nivel de la hiperrealidad, ¿vale? Y cómo podemos reivindicarnos en esta etapa tan natural de la vida. Vamos a ver, Baudrillard era un gran sociólogo que investigó realmente las estructuras fundamentalmente. Se dedicó a analizar este tipo de cosas, ¿no? Es decir, cómo nos afectan los estereotipos, las falsas ideas, cómo realmente podíamos liberarnos un poco como personas de este tipo de situaciones. Él no se centró tanto en el envejecimiento, se centraba más, digamos, en lo que era el consumo, es decir, en la parte del valor de las cosas que tenían las cosas. Y yo, contestando a cómo podríamos, digamos, vivir un poco mejor en la vejez, por decirlo de alguna manera, a mí no me gusta dar consejos. Es decir, yo creo que hay que trabajar un poco la actitud, fundamentalmente. Y para mí, la actitud positiva ante la vida es fundamental. De hecho, hay estudios científicos, como por ejemplo de Becca Levy, en Yale, que es una investigadora de Yale, que dice que una actitud positiva en la última etapa de la vida genera 7 años y medio más de vida, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, la actitud no es algo que se haga de la noche a la mañana. Yo he empezado diciendo que yo he tardado 20 y tantos años en ser la que quería ser, de manera consciente. Entonces, démonos tiempo para poder envejecer, encontrando nuestro propio camino, porque yo como sociólogo no le voy a decir a nadie cómo lo tiene que hacer. Cada uno tiene que encontrar el camino, uno será más zen y otro será más científico, cultural, pero hay que encontrar el camino para en la vejez, cuando nos llame el viejo a la puerta, enfrentarlo, contemple y el envejecimiento se produce en escalera, es decir, no se produce paulatinamente, sino no te das cuenta, sino que de pronto llegas a los 60 y tantos y haces pum pum, tienes un descendimiento y te das cuenta de que has envejecido. Entonces, en esa escalera es donde yo digo, hay que aprender a mantener la escalera y decir, no voy a seguir bajando más. Y además voy a intentar subirla un poco. Eso es lo que yo recomiendo y eso es lo que Baudrillard se orientaba en otro sentido, en el sentido de, digamos, profundizar sobre todo en que poner en duda muchas veces lo que nos dicen y lo que nos cuentan, sobre todo los medios de comunicación, los agentes difusores, el Instagram, el Facebook, las películas, ponerlo en duda y aprender a utilizar nuestro juicio crítico de una manera constructiva y yo siempre digo con la alteridad, teniendo en cuenta no solamente nuestra propia existencia, que es muy importante, sino también todo lo que nos rodea, que es también fundamental recuperar ese cuidarnos los unos a los otros y entregarnos los unos a los otros. Allí. José Luis. Sí, una pregunta difícil. Estás dando unos flashes de juventud, de vejez, pero realmente la vida es una secuencia, una transformación constante desde que vas naciendo hasta que envejeces y vas envejeciendo más y más y más. Y lo que hace la persona es decir, mira, yo estoy ahora aquí y lo que tenga mañana no sé cómo será y me despreocupo porque es un problema que no lo puedo resolver. Y lo que hay que hacer es prepararse para que la cosa vaya progresando bien, pero es una progresión que tú eres incapaz de resolver, igual que el pan. ¿Cómo resuelves el pan? Pues es más fácil comprar una crema porque esa crema va a crear empleo por aquí y por allá, pero ¿cómo creas? ¿Haciendo funcionarios? ¿Cómo hacer sanchismo? Estoy de acuerdo. El envejecimiento es progresivo y bueno, lo que hay que procurar es, lo que te digo, tener una estrategia y llegar de la mejor manera posible. Y que Virgencita, que nos ayude la Virgen, sabes el que pueda. Bueno, ¿qué más? Más preguntas. Cualquier pregunta que se os ocurra, de verdad que lo agradezco porque es un feedback para allí. A ver, si hoy en día estamos todos súper influenciados por las redes sociales, ¿no? Incluso la gente más joven. Y has hablado del envejecimiento y de la parte, sobre todo, de que es una guerra en la parte comercial, con las cremas, pero tanto para la mujer como para el hombre.
Y hay una parte que has dicho lo que tú le dirías a tu yo del joven. Pero ¿qué pasa si se lo tendrías que inculcar a tu nieta o a la niña que hay ahí delante? De manera que lo entendiese. Porque no es algo sencillo. Las preguntas las trae. Vamos a ver, yo es que me encanta además esta pregunta porque, vamos a ver, yo es que además tengo este target de 50 para adelante y es que yo digo que no. O sea, yo ahora mismo hablaba con el decano de hacer así aquí en el colegio, una pedagogía para gente tan pequeña. No se me había ocurrido lo de hacerlo para el infantil. Quizá porque a nivel infantil no sabría cómo afrontar ese tema de lo corta que es la vida, ¿no? Quizá los niños no tienen todavía esa capacidad de comprender que la vida es finita, pero sí desde la gente joven, a partir de los 15 años, que realmente empezaran una disciplina, o sea, una asignatura que tratara cómo envejecer bien, ¿no? Y en qué condiciones y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Esa pedagogía yo creo que está pendiente y no se me había ocurrido, por supuesto, hacerlo a niños tan pequeños, pero me parece muy original y creo que quizá también sería importante. Se me había ocurrido pues eso, empezar aquí con los estudiantes haciendo ese curso que estamos armando entre Manolo y yo para poder realmente empezar a tratar los temas del envejecimiento desde muy, muy temprano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Queréis alguna pregunta más? Bueno, Vamos, dale. no sé si voy a meter en un charco Bueno, salimos o si mojados. voy a saber expresar. Salimos mojados. A ver cómo lo digo. Venga. Yo tengo sensación, estoy ya al borde de los 60, ¿no? Vamos a ver, que por un lado la generación, ya no tengo mis padres, ¿no? Pero hablaba con ellos mucho de todo esto, ¿no? Y digamos que la generación con más años, de nuestros padres, abuelos y demás, ¿no? Podían tener una visión muy más limitada de lo que es la sexualidad, la sensualidad, más ligado con un concepto, vamos a decir, puramente vital, físico y demás, ¿no? Y muchas veces en charlas, en conversaciones, intentar explicar a veces o abrirles la mente para el concepto más profundo, porque yo he percibido detrás de lo que hay en tu libro, de lo que tú dices, también porque como persona te conozco como amiga, ¿no? Pero hay para mí una espiritualidad, diría, en esa belleza, en esa sensualidad, hay una humanidad profundísima. Más allá del concepto, vamos a decir, puramente, no quiero decir la palabra brutal, pero de ese concepto primario, instintivo, reptiliano, de fuerza, poder, sometimiento, ¿no? O sea, hay algo realmente espiritual en lo que planteas. Y si con generaciones anteriores había una dificultad para entender esa profundidad y esa riqueza que hay en la sexualidad, en la sensualidad, yo me encuentro cuando, por ejemplo, bueno, aquí que hay unas personas de propiedad industrial, ¿no? Y he hablado con compañeros y compañeras jóvenes de ese ámbito, ¿no? Del que estoy también, que me quedo asustado porque quizá esta generación más como las nuestras, que hemos tenido inquietudes y que hemos estado abiertos a aprender, en gente muy joven, cuando intento explicar que no es lo mismo la sexualidad, que el erotismo, que la afectividad, o sea, que la propia sensualidad, ¿no? Vuelven al 0-1, es decir, vuelven a lo más primario, perdiendo todos los matices y la profundidad que hay detrás, ¿no? Entonces, tengo una sensación de que si hubo dificultades, no con personas como, por ejemplo, el caso de tu abuela, que eran excepcionales, ¿no? Pero si con generaciones anteriores tenían unas dificultades lógicas por la educación y tal, yo en las nuevas generaciones, sorprendentemente, quiero pensar que igual son limitadas las personas con las que yo he hablado, ¿no? Pero me preocupa el hecho de que en las generaciones jóvenes no haya una vuelta atrás en lugar de avanzar a abrirse a esa profundidad y riqueza que hay, que se la van a perder. Mira, es genial, me encanta. Me encanta Iñaki. José Luis ha dado la respuesta. José Luis es la clave.
Vamos a ver, mira, he hablado antes de que hay un nivel biológico, instintivo, apasionado, brutal, burdo, pornográfico. Es la edad. Es decir, el proceso evolutivo de llegar a esa condición, a ese conocimiento situado, a esa sabiduría y esa prudencia necesita tiempo. Entonces, si tú has hablado con gente joven y están en esa época efervescente de que van, aquí te pillo, aquí te mato, la sexualidad intensa, esa subida hormonal, es normal. Quizá es pedir cada etapa tiene su proceso. Entonces, en ese proceso evolutivo, esa cognición que tú tienes, digamos, de una espiritualidad, necesita tiempo. Necesita tiempo. Yo creo que no hay que tener miedo. Yo creo que los jóvenes van a llegar, el que quiera curtirse, va a llegar evolutivamente a decir, a esa espiritualidad, porque no queda más remedio. Porque os he hablado de las disfunciones. Es decir, si al final, si tú te estás muy apegado a los códigos hegemónicos dominantes sexuales, que son coitocentrismo, muy fálico, sacralización del orgasmo y además, digamos, frecuencias imposibles, y si en una noche tú no has hecho un trío, un coito anal y 5 penetraciones, eres un aburrido, entonces va con esa etapa, la biología influye. Entonces yo pienso que a veces... Yo confío en que esa juventud, en su proceso evolutivo, no es lo mismo pensar con 30 años que pensar con 60 o con 80. Es decir, la energía de la sabiduría de una persona mayor es brutal. Es la misma energía que tiene el otro en la parte biológica, pero tú la tienes en la parte sensorial y en la parte emocional. Son las mismas energías, pero orientadas en diferentes sitios. Y a mí eso me fascina, porque él lo tiene en la biología, pero yo lo tengo en lo sensorial y lo tengo en lo espiritual. Eso es la vida. Evolucionar del nivel más biológico que nos une a las especies a esa parte que nos une con el universo, con la divina providencia que decía Bach, que necesita tiempo, necesita cocerse, hay que dar tiempo y confiar. Adelante, José Luis. Una de la actualidad, como ahora ha salido un nuevo papa. ¡Vemos papa! ¿Te das cuenta de que en tiempos de la Inquisición te habrían quemado? Varias veces. Vamos a ver, por supuesto, pero siempre me quedaría el aquelarre por el demonio. Siempre tendría el aquelarre. Aquellos cuadros de Goya en donde finalmente la bruja desdentada y de pelo puede tener un final feliz, pero siempre animado. La religión siempre ha sido una especie de muro para que nadie pudiese franquearlo a esta situación, esa situación de la vida, que es la realidad de la humanidad. Ha sido un elemento de dominación, o sea, igual que lo ha sido la política y que lo es la economía. Es decir, cuando cualquier idea nos domina y queremos imponerla a los demás, es una ideología. Es decir, lo bueno que tiene la sociología es que te ayuda a aprender a que ni estas ideas que yo estoy diciendo son herramientas de... No os lo creáis, no creáis. Esto es un cuento que yo estoy contando. Es un cuento como el de la niña. Entonces te desprendes de tus ideas. Cuando aprendes a desprenderte de que ni tan siquiera tus ideas valen, que lo realmente importante es que lo que tienes alrededor, la gente que tienes alrededor te quiera y te cuide y tú puedas querer y cuidar a esas personas, eso es realmente la espiritualidad más profunda, creo yo. ¿Nadie más? ¿Alguna cosa más? Venga. ¿Tú no crees que la base realmente es la educación que se empieza a dar desde nuestra base y que ha ido cambiando poco a poco y que por eso nos hemos cerrado a ese mundo abierto en el que muchas generaciones nuestras ya lo teníamos más controlado y hemos dejado de tenerlo? A ver, vuelve. Bueno, a ver, Perfílame. La educación, según la hemos recibido unos u otros, es verdad que esa educación ha hecho que seamos personas más libres. Pero es cierto que desde hace un tiempo atrás, esta educación, digamos, que ha ido para atrás, al menos en este país y en algunas zonas. Y sobre todo las personas con las que convivimos, la educación es súper importante. Entonces, ¿no crees que todo eso está basado en la mala educación que estamos transmitiendo? En parte sí, pero yo es que soy bastante, yo confío creo que esto como que se mueve hacia adelante y hacia detrás, ¿no? O sea, digamos que, y es muy versátil, depende mucho de las clases sociales, del entorno urbano en el que estés, de dónde te muevas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito rural sabemos que
yo noto que hay más cerrazón hacia estos temas, más dificultades, porque hay menos acceso a la cultura. Pero en cualquier caso también, es decir, la educación es muy importante, ¿no? Y la ponemos en manos de las instituciones, de la política y tal, pero también hay una parte de responsabilidad personal en cada uno de nosotros, ¿no? De por encima de todo formarnos, forjarnos y procurar esa prudencia, esa honestidad, ¿no? Obviamente a nivel social ya sabemos que la educación que se está impartiendo en estos momentos quizá adolece de muchas cosas, ¿no? Y fomenta sobre todo esa educación en esos estereotipos de belleza, de sexualidad muchas veces exagerada, hipersexualidad, ¿no? Que lo sabemos, pero bueno, realmente las utopías, combatir, o sea, la utopía es muy difícil, ¿no? O sea, de Tomás Moro, encontrar aquella isla utópica donde todo el mundo se llevaba tan bien, se quería, es difícil. Entonces estaría de cada uno de nosotros, pasando a veces de nuestros políticos, que son los mismos perros con distinto collar, y de saber que además el dinero está concentrado en muy poca población. El número de personas en las que está concentrado el dinero a nivel del planetario es muy pocas personas. El resto vivimos en umbrales de clase media para bajo, en el barrio que yo llamo en Instagram, ¿no? En las redes, ¿no? Desinformados. Desinformados completamente, ¿no? Entonces, procuremos entre nosotros hacerlo lo mejor posible y yo creo que bueno, hacer este pequeño granito de arena de esta educación sobre envejecimiento, de digamos, poder hablar entre todos nosotros de estas cosas, ¿no? Que es lo verdaderamente importante, de manera espontánea, ¿no? Adelante, Carol. Quería saber por qué piensas que hay menos acceso a información sobre este tema ahora mismo, porque ahora en plena época, en la era digital, mi generación lo que más oye es que tenemos acceso a todo lo que queramos y me ha llamado la atención que tú comentes que es justo lo contrario, que hay menos acceso ahora. No, me he explicado mal o no he sabido decirla. Yo creo, vamos a ver, vivimos en una época, digamos, hematológica, y esto circula como la sangre, o sea, hematológica, no, yo creo que no es que tenemos acceso a todo y todos podemos decir lo que nos dé la gana cuando queramos y en cualquier momento de nuestra vida, porque tenemos esa libertad, esa aparente libertad, ¿no? de hablar y decir, pero mira, te puedo asegurar que el 90%, y creo que me quedo corta, de los contenidos son vacíos. Esto lo dice Lipovetsky, la era del vacío. La mayoría de los contenidos no tienen mucho sentido, ni mucha reflexión. Son críticas, el uno critica al otro, el otro pone vez al otro, el otro se ha operado, el otro viene para pasar. Son contenidos que se repiten continuamente, que hay muy poca creación. Pero sí, eso sí, tenemos la libertad de decir lo que queramos. ¿Qué libertad es esa? Ninguna. Es decir, vale, pues lo digo, ¿y a quién le importa? A nadie. O sea, Dios ha muerto y a nadie le importa. O sea, Nietzsche, quiero decir, o sea, que en ese sentido somos muy libres y además el hombre neoliberal, del neoliberalismo actual, solamente rinde cuentas a sí mismo. No, eso es lo que él se cree. Está rindiendo cuentas a toda esa parte inconsciente de la que no analiza y la que no se da, de la que no percibe, no percibe, porque fijaros bien, esto que yo os he contado, si no analizas en profundidad no lo ves realmente, no te das cuenta. De hecho, tengo amigas y compañeras que a mí es que no me influyen estos anuncios, no influyen, aunque te influyen, igual que no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces tenemos mucho acceso a mucha información, pero tanto acceso a tanta información, llega un punto en que tú te preguntas, ¿dónde está la verdad? Mira, hay un filósofo ahora importante que se llama José Carlos Ruiz y tiene un libro que se llama Elegantes, y hay muy poca gente que se dé cuenta de que al final hay que valorar el poco espacio que tú tienes, y en ese poco espacio que tú tienes tomar una decisión y mantenerla. Y no decir, no, es que si tomo esta decisión tengo aquella y aquella y aquella y me pierdo esto y esto, y entonces te vuelves loco. El sujeto elegante es el que realmente valora 4 o 5 factores importantes de su vida, toma una decisión, la mantiene y la saca adelante. Y en ese sentido yo con mi pareja he aprendido mucho porque él es muy así. Entonces, quiero decir, tenemos tanta posibilidad de decir tantas cosas y tanta información que llega un punto que dices, pero bueno, si hasta hace nada los huevos eran buenos y ahora son malos, pero si el vino era el resveratrol y era bueno y ahora resulta que me lo tengo que quitar, no puedo tomar ni medio vaso, ¿dónde está la verdad? ¿Por qué? Porque la investigación científica,
la base científica, las investigaciones que se están haciendo ahora son tan poco rigurosas, tienen tan poco cohorte de gente y tan poca, digamos, son tan poco longitudinales que no valen. Son hipótesis que se plantean y casi que se demuestran. Es decir, la investigación científica académica ahora mismo es muy pobre. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está en que tú desarrolles tu juicio crítico y te manejes en un ámbito pequeño, ¿entiendes? Y no tan abierto a tantas posibilidades como nos da el sistema. Porque al final, a veces la gente no se compromete con otra persona porque, joder, si me comprometo con esta, pero me pierdo aquella, me pierdo la rubia, me pierdo la morena, me pierdo la rosa, me pierdo... Vivimos en un mundo a veces absurdo y demasiado amplificado, con demasiada amplificación. Hay que reducirlo un poco. Muy bien. He dicho. Pues sí. Bueno, antes estamos ya terminando, pero quiero hacer un cierre. Primero dando las gracias a todos los que estáis aquí, porque sé que es fuerte. Yo sé lo que es ir a una reunión, aparcar un coche, coger el autobús, ya sé, hoy es viernes y me apetece una cerveza con un amigo. Gracias a todos de corazón por venir aquí. Pero quería hacer un agradecimiento también a otras personas. Quería hacer, lo primero, a mi marido Manolo. Porque me ha ayudado mucho con la presentación y es uno de los mejores compañeros que se puede tener, ¿no? A Natalia, que ha tenido la osadía de ayudarme y de estar aquí conmigo. Hoy, Nos habéis puesto cara hoy. Nos hemos conocido hoy. Me pongo de pie. Y a mi hija Rocío, que me ha regalado este vestido. Sociólogos que estamos aquí. Y nada más. Que, bueno, que si queréis que os firme el libro, pues... Bueno, nos vamos un poquito más viejos, pero un poquito o mucho más sabios, ¿no? Así que Carmen va a estar encantada de firmaros el libro. La auténtica sensualidad empieza a los 50. Enhorabuena. Vamos a ver a los chicos y si no... que no, Hola, Rocío. Que hoy hago yo, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pero lo cambié el otro día, no sé cómo y luego una manera de algo. Creo que la manera de algo. ¿Tú pones los 91? Sí. Claro, a ver. ¿Dónde está mi padre? Ya se me ha ido mi padre. Hola.
gracias, muy amable. Se la manda a Carmen y que luego llamarse a el teléfono de Carmen. Se la manda a ella. Esta la quito. Es abogada, pero luego No me ha dicho te espero fuera. No me ha dicho te espero fuera ni nada. Nada. Yo creo que deberías saludarla y ya está, ¿no? Padre, oiga, además de que tengo que llegar a casa para hacerle la cena al niño. Tienen 12 años los niños. Pues nada, oye, me da mucha alegría verte por ti, que cualquiera todo esto que se te allí. Iré cuando pueda. Mira, cuando te jubiles pues ya, lo mismo que se ven, os acuerdo, no se me va de la olla, y bueno, chicas, espero que tengáis bien, dar recuerdos por allí a toda la gente. A mí me queda todavía. Vale, nada, recuerdos por allí. Sí, vale, nos queda otra. de haberos visto y nada, que sigamos todos bien, que sigamos. Era ella, ¿no? No sé si era Buenos Aires o en mi video y le dio un derrame en el avión del luego tenía que quedarse ingresada allí yo me acuerdo cuando iba con Hito, pero que sí estaba en el avión. No me he despedido. Igualmente que era de... A ver si os veo o no. Cuando se jubila Estrella, a ver si no se me pasa pero voy ese día, me ha sido ahora el año pasado que estuvo más de 2 días ahí. Yo por la lista por ahí tiene buenas de pegar justo y nuevamente o sea, pondré un mensajito. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Sí, vamos allá. Espera, vente por aquí, es que creo que si van a dar las personas. No, ha estado genial.